Hola a todos, mi nombre es Harold de descubresubconsciente.com y en este video te voy a hablar acerca de cómo es vivir en un mundo de nuestra imaginación, ¿cierto? Porque hay que tener en cuenta que todos tenemos un mundo en nuestra imaginación, es decir, tenemos un sistema de creencias a partir del cual nosotros interpretamos el mundo que nos rodea, ¿sí? Pero ese sistema de creencias, esas opiniones, esos prejuicios, esas emociones muchas veces son armadas solamente en nuestra imaginación, ¿sí? No son cosas que tienen que ver con la realidad. Por ejemplo, la persona celosa que imagina unas escenas de celos, muchas de ellas no están sucediendo, ¿cierto? Y la persona se preocupa y se molesta y hace una serie de acciones en base a ello, ¿sí? La persona que tiene un temor al fracaso, ¿sí? E imagina unos escenarios donde las cosas no salen y las cosas no se dan y la gente no le apoya y todas esas cosas, ¿sí? Son escenarios únicamente armados en la imaginación. Lo sorprendente o el problema acá está en que mucho de ello ¿cómo se dice? La mayoría de nuestro sistema de creencias, de nuestras decisiones, de nuestras opiniones, no son reales, ¿sí? Son cosas que solamente estamos imaginando. Y lo peligroso de ese mundo imaginario en el cual mantenemos, porque mire, muchas de nuestras decisiones, ya lo hemos hablado en otros videos, son programaciones culturales, familiares y a partir de unas escasas experiencias que hayamos tenido en la vida, va formando una estructura de pensamiento, ¿sí? Lo cual genera un mundo imaginario que muchas veces no tiene que ver con la realidad, ¿sí? Y el problema ahí está en tomar decisiones a partir de ese mundo imaginario. Es terrible, ¿sí? Tú tomar decisiones, por ejemplo, el celoso toma unas decisiones a partir de unos celos o unas situaciones que se está imaginando, lo cual le puede perjudicar su vida. El rencoroso, ¿sí? Aquel que considera que tal persona le dijo o está haciendo o está planeando o está tramando algo en su contra, ¿sí? Va armando un mundo mental en su imaginación, cosas completamente irrealistas que solamente están sucediendo en su imaginación y a partir de ahí toma decisiones terribles, ¿cierto? Entonces, ahí están dos ejemplos, pero en la realidad eso está lleno, estamos repletos de cosas así, ¿cierto? Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es aprender a detectar nuestras estructuras de pensamiento, ¿sí? Estructuras de pensamiento que son filosofías de vida, sistema de creencias, un conjunto de patrones de pensamiento y de conducta que nos dictan cómo interpretar el mundo y cómo actuar, ¿sí? El problema está en que esas estructuras de pensamiento no nacen de la conciencia, de la experiencia, sino que nacen de la inconsciencia, de los prejuicios y de los deseos, de las emociones, ¿sí? Entonces, el, la persona celosa, sus decisiones no surgen a partir de la conciencia, sino que surgen a partir del celo, ¿sí? Una persona viciosa, sus decisiones no surgen, o su sistema de creencias no surge a partir de la conciencia, del entendimiento, del análisis, no, surge a partir de satisfacer sus deseos y obviamente para satisfacer sus deseos y sostenerlos en el tiempo y no maltratarse a partir de ello, tiene que convertirlo en algo bueno, ¿sí? Tiene que justificarlo. Entonces a partir de ahí tiene que ser afín con filosofías de vida que lo justifiquen, que lo aplaudan y que digan que antes es bueno, ¿sí? Entonces es terrible eso. Ahora bien, existen otros, no solamente tiene que ver con emociones, sino con estilos de vida, ¿sí? Eh, es decir, no estamos hablando únicamente de celos, de lujuria. La lujuria también genera un conjunto de pensamientos o una estructura de pensamientos que gobierna todas sus decisiones, ¿sí? Y hace hacer una serie de acciones para satisfacerse a sí mismo porque el deseo lo que busca es satisfacerse, ¿sí? La arrogancia, ¿sí? El vacío, el de sentirse menos importante, le hace tomar o se adhiere a unas filosofías que le hagan sentir importante
y que genera una estructura de pensamientos en la cual toma una cantidad de decisiones para sentirse que es más que otros porque su, su baja autoestima lo exige, ¿cierto? Dice, dame algo, me siento mal, dame algo para yo sentirme importante, ¿sí? A partir de ahí busca filosofías de vida en la cual toma una serie de decisiones que le hagan mostrarse importante delante de los demás, ¿sí? Entonces, también existen estilos de vida, por ejemplo, una personalidad perezosa, ¿sí? Que no le gusta hacer nada porque desde pequeño su cuerpo se acostumbró a no hacer nada, no fue entrenado para superar retos, entonces se crea un cuerpo perezoso que luego es muy difícil de actuar y luego se le viene una cantidad de problemas que le quiebran, sí, y no quiere aceptar esa realidad, por lo tanto busca filosofías de vida en la cual algo le solucione su vida, ¿sí? Entonces por ahí ya entonces obviamente creen y exigen en un gobierno que les va a dar todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesita esa filosofía, necesita algo a que apegarse y que le haga feliz, ¿sí? Entonces, eh, sobre todo una filosofía de vida que no le haga enfrentar sus errores, sus malas decisiones y sus incapacidades, ¿sí? Qué bueno uno encontrar algo en la cual todos los errores que uno cometió, todas las malas decisiones, todas las cosas que uno tiene que enfrentar, no lo tenga que hacer, ¿cierto? Y ser acomodado y acomodarnos a algo y nos diga, ah, tranquilo, usted ahí no tiene nada que hacer, ¿sí? Nosotros nos vamos a encargar de todo y usted simplemente sea feliz, ¿sí? Qué bueno encontrar ese tipo de filosofías y las hay, ¿cierto? Y las hay y las encuentro. Entonces, obviamente, existen estructuras o roles de personalidad que se van generando de acuerdo a las circunstancias y a las vivencias en las que creció, ¿sí? Entonces existe un rol de personalidad el perezoso, el cual no le gusta hacer nada y busca filosofías, y son personas que generalmente pueden llegar a leer mucho y armar una serie de teorías que le hagan sentir en su imaginación que es una persona que es muy sabia y sabe mucho y sabe tomar decisiones y todas esas cosas, ¿sí? Porque ¿qué más puede hacer, sí? No le gusta hacer esfuerzos prolongados, sino quizás sentarse en un sofá a leer y alimentarse de ideas para considerar que en su imaginación es mucho mejor que los demás, ¿sí? Em, Otro tipo de rol puede ser, por ejemplo, las personas que les gusta los placeres, ¿sí? Personalidades hedonistas que solamente quieren vivir de farra en farra, de vicio en vicio y cosas que le hagan demostrar que son fuertes y poderosos, ¿sí? Entonces, perfectamente encajan en las pandillas, ¿sí? Aquellas personas que viven de rumba en rumba, consumiendo vicios y haciendo y deshaciendo y siendo rebeldes y mostrando que son fuertes a partir de que se muestran que son más que los demás porque están siendo rebeldes, porque tenemos una falsa concepción que la rebeldía es poder, ¿sí? Muchas veces la rebeldía es debilidad, dado que simplemente necesitas demostrar que no llevas la contraria para demostrar que eres mejor y realmente se es mejor cuando se demuestra que se es mejor en algo, no por llevar la contraria. Pero bueno, eh, entonces así funcionan estos roles. Obviamente existen otro tipo de roles, por ejemplo los religiosos, ¿sí? Un rol religioso donde hay una figura mesiánica que se encarga de salvar a las personas y la persona pues prácticamente simplemente tiene que rendir un culto o no hacer nada, ¿sí? Entonces estos roles religiosos de las personas religiosas donde se resguardan en una figura que les va a proteger de todos sus temores y les va a salvar de las tragedias que puedan venir a partir de sus consecuencias, pues entonces obviamente también es muy atractiva este tipo de rol y las personas se adhieren a ellos, ¿sí? Obviamente no todo es malos roles, ¿sí? Hay otro tipo de roles que también son positivos, pero pueden ser perjudiciales y peligrosos para las personas, ¿sí? Los roles de liderazgo donde las personas se adhieren a filosofías que les hacen sentir que pueden lograr todo lo que quieran y que pueden ser superiores a los demás a partir de lograr ciertas cosas a nivel de, llámese que yo, de emprendimiento y dinero a partir de consecución de metas, ¿sí?
a partir de seducciones, ¿sí? A partir de conquistar a muchas mujeres o hombres, bueno, qué sé yo, ¿sí? Hoy, por ejemplo, las mujeres, en esta época en la que estamos, en esta era de Internet, muchas mujeres muestran su valor a partir de que con cuántos hombres, o lo que llaman la camada, ¿cómo se llama esto? El ganado, ¿sí? ¿Cuántos tienen en su ganado? ¿Sí? Y esa es la vida de ellas, ¿sí? Tomar a unos hombres y involucrarlos acá, ilusionarlos y luego ir con el otro y decirle tú eres el único y yo te quiero y luego va con la otra persona y así van sosteniendo en la medida que la persona se deje, ¿cierto? Y hasta que se deje. Y así los van y eso les da un sentido a su propia vida, les hace sentir valiosos, les hace sentir fuertes, ¿sí? Sino obviamente pensar en unas consecuencias que acostumbrarse a ese estilo de vida o acostumbrarse a estos roles no les van a dar la fortaleza ni la conciencia para superar sus propios vacíos, dificultades y lograr algún tipo de reto, ¿sí? Entonces, ahí se van creando otros que son, digamos, roles de superación personal, también son muy positivos en cuanto a que la persona ya no va a estar descargando su responsabilidad en los demás, no va a estar justificando sus errores, sus deseos, sus ambiciones y no va a hacer cualquier cosa por satisfacerlas, sino que va a esforzarse a través de su propio esfuerzo. Eso es lo que aquí generalmente en dichos roles de superación personal, mucha gente se le dice que puede con todo, ¿sí? Y que puede lograr lo que quiera. Y hay veces que las personas no quieren lograr lo que quieran, ¿sí? Simplemente quieren sanar unas heridas o quieren llevar una vida tranquila, pero se vende este paquete de que puedes con todo y se lanzan unas metas muy, muy altas, ¿sí? Y las personas luchan por esas metas, pero como no tienen que ver con su naturaleza, con su ritmo, con su propósito de vida, las personas se estrellan y finalmente pues viven una vida pueden llegar a estar, como se dice, acomplejados respecto a que no son capaces, ¿sí? Como les dicen en los libros. Pero lo que pasa es que alguien que creó un libro es alguien que nació dentro de una situación particular, ¿sí? Que le llevó a hacer unos esfuerzos para superar dicha situación y por lo tanto crea un rol, crea un modelo acerca de cómo debería ser algo, pero no necesariamente tiene que ser así. A la larga, cada cual debería seguir su propio rol tratando de superar sus problemas más inmediatos, los retos o el rol que le dio la vida en particular, porque el hecho de que tú vivas o que haya un estilo de vida que otros sigan, no quiere decir que sea el que tú tienes que seguir, sino que tú tienes tu propio mundo del cual tú te tienes que encargar, ¿sí? Y tus propios retos personales. Entonces, muchos de estos roles que se van creando, estos roles negativos, se van ocultando a través de una figura de superioridad, ¿sí? Un autoengaño de superioridad en la cual se tiende a creer que se es más listo que los demás, ¿sí? Eso es muy común, se tiende a creer que se es más inteligente y más fuerte que los demás. Entonces, también llega a un estado de satisfacción en la cual ya cree que alcanzó cuando una persona llega y se entra dentro de estos roles por ejemplo, de creerse sabio porque lee muchos libros, de creerse más merecedor del reino, del paraíso, qué sé yo, porque es más moral, de creerse que es más fuerte porque es más violento y rebelde que los demás, ¿sí? De creerse que por haber emprendido y haber logrado, qué sé yo, una venta de paletas o cremas, ya pues es una persona que puede lograr muchísimas cosas, un Bill Gates, ¿cierto? Realmente estos grandes emprendedores pues son casos particulares, unas circunstancias particulares que le llevaron hasta allá, que se puede lograr obviamente, pero a veces hay que cambiar completamente la personalidad y hacer una serie de sacrificios. Entonces, caer en este tipo de roles en las cuales las personas llegan a a una situación en las cuales se creen superiores porque son o más violentos, más intelectuales o más morales, ¿sí? Se aferran a eso que no es verdad, ¿sí? No, porque eso no es una verdadera fuerza, simplemente es una imaginación, es algo que les hace sentir, ¿cierto? Que son mejores en comparación con los demás, ¿cierto?
Entonces es supremamente peligroso por dos razones, para sí mismo y para los demás. ¿Por qué es peligroso para los demás? Porque cuando alguien les hace sentir que por ser violento no es fuerte, que por ser intelectual no es más inteligente o más sabio, y por ser más moral no es más buena persona, entonces se sienten agredidos, se sienten que su mundo se derrumba delante de sí y por lo tanto no lo pueden permitir y son capaces de llegar a las últimas consecuencias por demostrar que eso no es así porque se están perdiendo su identidad, pierden su identidad, la cual a la larga no era nada sino simplemente una cosa imaginaria. Entonces pueden llegar a agredir a otras personas. ¿Sí? El violento necesitará demostrar que es más fuerte que el otro para a partir de la propia violencia, para demostrar que sí, entonces sí es fuerte y no como el otro le está diciendo que no era fuerte, ¿sí? El moralista tendrá que hacer unos sacrificios morales y exigir a los otros y si puede mover masas para poder defender su punto, pues muchísimo mejor. Y así sucesivamente. Entonces es peligroso para los demás toparse con una persona que está anclada en este tipo de situaciones. Y ahora, ¿cómo se llama este? Otro problema es el daño que se hace a sí mismo, porque es capaz de perderse a sí mismo en una realidad con tal de demostrar algo que no vale la pena demostrar y que por ahí no es, ¿cierto? Muchas personas pueden perder el enfoque de cosas que realmente son importantes y que están sucediendo en su vida respecto a, qué sé yo, a ver, tiene problemas familiares, hay unos problemas familiares que debe solucionar, hay unos problemas con la pareja que tiene que solucionar, hay unos problemas de dinero que tiene que solucionar, hay una cantidad de cosas de las cuales se tiene que encargar y que es capaz de abandonar absolutamente todo eso que tiene que ver con su vida y que sí es importante por apegarse a estos roles, a estas fantasías en las cuales necesita vivir dentro de su imaginación para sentirse que es importante y que obviamente estas fantasías les aleja de la realidad de enfrentar situaciones que no quieren enfrentar, ¿sí? Y también es peligrosísimo también para sí mismo porque a partir de esta obsesión que tiene con demostrar cosas que no son y por sentirse más listo de lo que es, puede meterse por su atrevimiento en situaciones que desconoce y a partir de ese desconocimiento puede enfrentarse a situaciones que le pueden superar, ¿sí? Y caer en un caos. Entonces, bueno, eso es un tema que hay que tener muy en cuenta. El intelectual que se cree más listo que los demás, ¿sí? Pero que no es tan inteligente porque solamente es simplemente la teoría en su imaginación, puede inventarse con alguien que tiene mucha experiencia, ¿sí? Que ha vivido una y otra situación que ha tenido que superar, ¿sí? Qué sé yo, situaciones de calle, de mafia, de empresas de manejo de masas, de medios, ¿sí? Una persona lectora llega y lo coge y tum, 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 ¿cierto? O el violento llega y por demostrar que es violento resulta que se encuentra a alguien que es verdaderamente malo, ¿sí? Que es alguien que ha pasado por, o que maneja cosas más allá de la imaginación, ¿sí? Qué sé yo, cosas que tienen que ver con cosas invisibles, ¿cierto? Y se mete en un tipo de problemas o el moralista religioso se enfrenta a alguien que es capaz de hacer todavía mucho más sacrificios. Bueno, así está la situación. Entonces, es un problema para los demás y para sí mismo vivir en este tipo de roles y de eso estamos llenos y repletos, ¿sí? Estamos llenos de filosofías, de estilos de vida que alejan a la persona de sí mismos, de aceptar sus propias responsabilidades, de aceptar sus propios errores, ¿cómo se llama esto? Sí, y de no inventar sus propias vida, de su propia vida con sus propios esfuerzos. De eso estamos llenos y repletos prácticamente en todos los aspectos de la sociedad, ¿sí? Entonces, aquí el principal problema es que la persona toma por realidad ese rol
y ese mundo imaginario que se creó y esas cosas que se imagina, cree que son así como él está pensando, porque la persona no es capaz de imaginar que pueden haber cosas que no conoce y hay cosas que no imagina, ¿sí? Y no puede entender muchísimo más que está analizando la vida y las situaciones a partir de un grupo de conocimientos limitado y que quizás él vive en una isla y realmente el mundo que desconoce es todo lo demás alrededor, ¿sí? Como el cuento de la rana que vivía en el charco, yo creo que ustedes han escuchado ese cuento, ¿sí? Y se sentía el rey del mundo porque todo lo que conocía es su pequeño charco, ¿sí? Y luego llegó y salió al océano y se volvió loco porque eran cosas que estaban mucho más allá de su imaginación, ¿sí? Y hay cosas para las cuales no estamos preparados, ¿sí? Hay conocimientos, estilos de vida que están mucho más allá de nuestra imaginación, ¿sí? Y obviamente tenemos que vivir en nuestro charquito pequeñito mientras vamos madurando y creciendo. Quizás a veces estos roles en los que nos aferramos simplemente es un espacio donde a partir de ahí tenemos que crecer, ¿sí? Tenemos que crecer y una vez crezcamos en ese espacio, seguramente estaremos preparados ya para salirnos del charco y quizás meternos a un río, un arroyuelo, ¿sí? Hasta que finalmente lleguemos al océano. Ve tú a saber, ¿cierto? Entonces hay que entender que muchísimos aspectos de vida de las personas simplemente interpretan ese mundo a partir de sus condicionamientos, ¿sí? Y muy peligroso interpretar el mundo a partir de cosas que se imaginan, ¿sí? Cosas que uno cree que son así, pero que no ha vivido, porque muchas veces para poder acercarse un poquitico a la realidad hay que vivir una y otra cosa, superar una y otra cosa, ¿sí? Entonces, eh, y hay que tener en cuenta, o es muy probable que uno esté involucrado en esos roles, ¿sí? Uno puede estar metido ahí y dándoselas de que de pronto las entiende o las tiene todas muy claras. Entonces, no porque uno piense o uno tenga una estructura de pensamiento, no quiere decir que estemos en lo correcto y que otra estructura de pensamiento con la cual no estemos de acuerdo sea la incorrecta, quizás sea lo contrario, ¿sí? Entonces, por eso es importante experimentar, vivir, aprender, obviamente paso a paso y a partir de nuestros retos personales que tenemos más inmediatos. Entonces, bueno, era lo que les quería compartir en esta ocasión, a ver si puedo agregar algo adicional a este tema. Mm, bueno, lo más importante es entender que es muy difícil salir de ahí, ¿sí? Sobre todo si tú estás anclado o estás encerrado dentro de una arrogancia en la cual crees que ya eres más listo de lo que realmente eres, ¿sí? O eres más fuerte de lo que realmente eres, entonces te hará sentir de que ya llegaste a tu tope, ¿sí? Y resulta que hay unos niveles por allá más arriba, pero tú te estancas, ¿sí? Y al estancarte, puedes ser feliz por un momento, puedes esto brindarte una solución a corto plazo, pero ya cuando se habla de trayecto de vida y a largo plazo, te vas a dar de cuenta, ¿sí? La vida te puede llegar a enseñar que simplemente vivías en un charquito, en ese pequeño charquito, y que quizás tus necesidades y tus problemas estás sentado simplemente sobre una cantidad de problemas y necesidades que no solucionaste, simplemente por creer que vivías en el océano, cuando en realidad vivías en un charquito, y ese charquito está lleno de todos tus problemas. Entonces por eso la importancia de no engañarse a sí mismo, ¿sí? Sobre todo aceptar que hay cosas que no conocemos, siempre ir con la actitud humilde de aprender de otros y de aceptar que hay errores y hay equivocaciones, ¿sí? Tiene que haber una autoaceptación. Ese es el primer paso. Tienes que aceptarte. Tienes que aceptarte a ti mismo, quién eres, ¿sí? Tienes que aceptarte con tus limitaciones, con tus problemas, con tus conflictos. Hay verdades a las cuales uno no está preparado, sí, eso es verdad. Y está bien que uno huya de ellas mientras se va haciendo fuerte, ¿sí? Pero no huir de todo. Hay que mirar unas realidades que están a nuestro alcance y enfrentarlas, ¿sí? Y olvidar las demás, las que no estamos preparados. Y a partir de que nosotros superemos estas realidades, seamos conscientes de estas realidades y las superemos y seamos fuertes en ello, creceremos en fuerza para superar otras realidades que seguramente por mucho tiempo negamos. Al fin y al cabo, vivimos también en un mundo donde creemos que hay cosas que tenemos que tener, ¿sí?
Y realmente en la parte más básica nosotros no es que necesitemos tantas cosas, ¿sí? Ya los he dicho en otro video, vivimos mejores que cualquier rey de la Edad Media, ¿sí? Hoy en día con nuestras comodidades. Entonces, mm, realmente el ser humano no necesita tantas cosas para vivir y ser feliz, ¿cierto? A veces vivir una vida minimalista, simple y sencilla es muchísimo mejor para uno que meterse en la cabeza ciertas cosas que tiene que demostrarle a los demás o demostrarse a sí mismo cuando tú lo que único que necesitas para ser feliz es simplemente vivir una vida tranquila a partir de unas cosas muy básicas, ¿sí? Que a veces la vida no es la fiesta que vemos en televisión, sino que es una rutina, sí. Y eso es lo que tenemos que aceptar. A veces nuestra vida es una rutina, es unos hábitos, pero como ya lo hablo en otro curso, en el desarrollo de potenciales, que la rutina es tu mejor aliado, ¿sí? Porque solo a partir de la rutina tú puedes crear hábitos, hábitos positivos que te llevan a lograr cierto tipo de metas, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que les quería hablar. Entonces ya sabes, acéptate poco a poco y vete encargando de aquello que ves de manera inmediata y simplemente trata de solucionarlo. Pero aprende también a vivir una vida minimalista y sencilla para que no te llenes de cosas que no tienes necesidad de hacer, demostrar o lograr, ¿sí? Entonces, bueno, era lo que les quería hablar.